¿A qué iremos? Jesús predicaba, liberaba y sanaba a los enfermos. Con el milagro de la multiplicación de los panes y peces alimentó a una multitud de personas. Ahora lo buscaban para hacerlo rey. Parte 1. El milagro de la multiplicación. Jesús recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Mateo 14:13. Triste noticia: los discípulos de Juan deben llevar al Señor. Corren a él y le dicen que ha sido ejecutado. Juan está muerto. Enterado el Señor, pide una barca y se dirige a un lugar alejado. Una gran tristeza lo invade por la muerte del profeta, su primo Juan, un hombre que daba testimonio de Dios, que ahora había caído. Se retira a meditar y pensar, seguramente en las maldades que hay en el mundo y el hombre. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. Enterada la gente hacia dónde había ido le siguieron, quien al ver esa multitud se conmovió. Eran multitudes que andaban como ovejas sin pastor. Entonces se acercó y les enseñaba, los libraba de los malos espíritus y los sanaba de sus enfermedades. En el estado en que se encontraba, luego de la muerte de un ser querido, tenía fuerzas para compartir palabras de vida y hacer muchos milagros. Pasadas las horas se hizo tarde. Los apóstoles le pidieron que despida a la muchedumbre, para ir a comprar comida, pues en ese lugar era difícil de conseguir algún alimento, y más para tanta cantidad de gente. Jesús les habla y contesta: denle de comer ustedes. Los apóstoles, sorprendidos por esto, explican que mucho va a costar alimentar a tantos, mas cuando lo único que habían conseguido eran 5 panes y 2 peces. Jesús sabía la respuesta, pero quería saber lo que dirían delante de ese problema de alimentar a la gran multitud. Jesús alimenta a los 5000. Mateo 14:14 al 21. Era acuciante y fresco el recuerdo de la muerte de Juan, pero ahí estaba Dios el Padre exponiendo frente a su Hijo y sus discípulos los planes que tenía para su pueblo Israel. Pidió Jesús los panes y peces, agradecieron y partieron y repartieron para todos, alcanzando ya aún sobrado 12 cestas llenas. Como relata Mateo. Al oírlo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto, y la hora ya avanzada. Despida a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos acá. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, alzando los ojos al cielo, los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos, y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14:13 al 21. El milagro demostraba la generosidad, su bondad. Su significado, que ahora brillaba con claridad, de gran trascendencia para ese día y para la toda eternidad. El pan de vida tendría que de ser partido y repartido y aún alcanzaría para las 12 tribus de Israel. Ese era el plan de Dios y Jesús entendió claramente para qué había venido al mundo. Parte 2. Jesús rechaza ser proclamado rey. Juan 6:15. El Señor después regresa a casa, a Capernaum, donde había decidido residir sus últimos años. Al otro día comienza nuevamente a llegar muchísima gente. Personas llegaban caminando en barcos, se acercaban a esa ciudad costera del mar de Galilea. Comenzaban a reunirse nuevamente buscando a Jesús. Pero esta multitud ahora quería más, deseaban que Jesús se convierta en el rey de Israel. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió diciendo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales sino porque comieron de los panes y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece sino por la comida que permanece para vida eterna que el Hijo del Hombre les dará, porque en Dios el Padre ha puesto su sello. Entonces le dijeron: signo de interrogación abierta, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado.
Juan 6 2.25-29. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Motivos suficientes para asumir el reino había. En primer lugar, tendría la oportunidad de la venganza contra Herodes, que había asesinado recientemente a Juan. Podría derrotar los oponentes, que eran los escribas, fariseos y los herodianos, que continuamente le espiaban y le perseguían para acusarle. Podría liberar a Israel de los invasores romanos, cambiar luego a los fariseos por sus discípulos, asegurar el cumplimiento de la ley y dar legitimidad al ocupar el trono, con aplicación de la misma palabra de Dios. Pero los planes de Dios el Padre eran distintos, eran otros, y Jesús sabía. Porque aún no era el tiempo. Como le dijo a María en ocasión de las bodas de Caná cuando faltaba el vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2.4. Repitió insistentemente muchas veces delante de sus discípulos y en cada ocasión cuando hacía milagros. No era el tiempo de Jesús como rey. Dios enseña y da a entender en la multiplicación de los panes y peces. Para que el pan de vida alcanzase, primero debía entregar su vida por todos. Jesús explica que el pan que cayó del cielo en el desierto, fue algo pasajero, y que ahora estaba ahí en forma personal. Les dijo: yo soy el pan y la vida. Y los hebreos no quisieron. Se alejaron airados. Esperaban un rey y riquezas para ese momento, y que los alimente todos los días. Querían libertad y sanidad, quien los cuidara y les diera el alimento, y en esta ocasión. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Pero el plan de Dios no está basado en lo efímero y temporal, como un plato de comida para hoy. Sus planes siempre son eternos. Quería una libertad muy superior. En primer lugar, deseaba liberarnos de un enemigo superior, como lo es el pecado que nos rodea, del mal invisible que nos tienta y de la muerte eterna a la que estábamos condenados. Por eso Jesús, conociendo los planes de Dios, eligió ese camino y rechazó la propuesta de sus hermanos. Y muchos se fueron y dejaron de seguir a Jesús. Fue rechazado por su pueblo, por sus hermanos, y aún más, después le crucificaron en una cruz, y le dieron muerte. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Jesús pregunta a los que no se fueron ni se quedaron con él: ¿también estaban sus discípulos? Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6 del 67 al 69. Art Krieger para Crónicas Misioneras, febrero de 2021.